Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Real Estate y mi libertad financiera. El día de hoy vamos a hablar de 5 pasos prácticos de cómo puedes acelerar tu libertad financiera. Hola Juli, ¿cómo estás? Hola Cami, muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Bueno, terminamos el episodio anterior hablando de ese primer paso que tienen que dar todas las personas para iniciar este camino de una manera consciente, ¿cierto? Y es reconocer dónde están parados, reconocer que hay una deuda, reconocer su situación, su contexto, su momento, pero queremos hablar de cuáles son los otros pasos, cómo pueden empezar este camino sin importar el ingreso que hoy tienen. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Bueno, entonces digamos que tenemos pasos muy clave para poder acelerar ese proceso de salir de deuda y encaminarme hacia mi libertad financiera. Entonces, digamos que el primer paso es reconocer dónde está tu dinero, ¿sí? Entonces, necesitamos, si no lo han hecho hasta este momento, crear un presupuesto de cuáles son tus gastos fijos, cuáles son tus gastos variables y cuál es tu ingreso, para poder saber con qué cuento y a dónde se está yendo lo que estoy ganando. Ese es el primer paso, digamos, práctico. Cuando hablamos de un presupuesto, no sé, hay mucha gente que tiene su salario, hay mucha gente que tiene su salario y otros ingresos. Hablamos de todos los ingresos para tener algo más cercano a la realidad o porque puede pasar, hay gente que dice, ay no, yo solamente voy a poner mi salario y los otros ingresos me los dejo para gusticos, para me lo merezco, para ese trabajo. ¿Cómo manejar ese presupuesto ahí, Juli? Me encanta esa pregunta, Cami, porque digamos que este es otro de las señales de las personas que todavía De los están. obstáculos. Exacto, y de las personas que de pronto todavía están como que, bueno, quiero salir, pero no estoy dispuesto a, ¿sí? Entonces, si estás pensando así, ahora en este momento, todavía no has hecho el paso uno, que es reconocer dónde estás y afrontar lo que viene a continuación, que son los dolores de parto que le decimos, ¿sí? O sea, los dolores para el crecimiento y para seguir a la siguiente etapa. Entonces, en ese orden, digamos que cuando tienes un ingreso extra a lo básico que generas y es un ingreso fluctuante, si ese ingreso varía mes tras mes, vas a hacer un presupuesto incluyendo ese ingreso con un monto conservador. Entonces haces un resumen de lo que te has ganado en los últimos 3 meses, 6 meses y lo divides por la cantidad de meses que estás haciendo para que cuentes lo mínimo que te puedes ganar. O sea, tú sabes que que menos de ese dinero no te vas a ganar. Si te ganas más, genial, porque vas a tener más dinero con el que contaste. Pero si pones lo mínimo, pues estás agregando un ingreso más para poder acelerar ese proceso de salir de allí. Cuando estamos haciendo este presupuesto, lo ideal es ser completamente honestos, no solo con el presupuesto, sino por ser honestos con nosotros mismos. ¿Crees que ahí puede flaquear la decisión o puede potenciarse? Digo, potenciarse en el momento en el que digan, estoy gastando mucho en comida, estoy gastando mucho en ropa, estoy gastando mucho en gustos que me quiero dar, pero que de verdad no puedo y que yo los veo como mínimos, pero cuando sumo al mes, ¿cuánto es exagerado? Me encanta que traigas ese punto porque es precisamente el segundo paso práctico para poder acelerar esa libertad financiera y es reconocer en qué estás gastando y cortar esos gastos hormiga que le llamamos, o puede que no sean tan hormiga, pero esos gastos innecesarios que están haciendo un hueco en tu bolsillo, ¿sí? Que están evitando que tú puedas salir de ahí. Entonces, es supremamente importante, como lo dices, ser honesto con el proceso, contigo mismo, con qué me estoy gastando, verdaderamente esto es necesario para vivir, para, no sé, para mi vida. Y si la respuesta es no, pues entonces, tijerita. Chao, si te vi, no te conozco. Oli, un pequeño paréntesis acá. ¿Crees que el hecho de estar, primero un contexto, hay personas que cuando están en pareja o tienen familia manejan sus finanzas en conjunto, que es muy normal y es respetable? ¿Crees que eso puede afectar
si yo tomo esta decisión, porque X o Y momento tuve que ser el apoyo de mi pareja y no lo tenía contemplado, o en X o Y momento él tomó una decisión que a mí me vio perjudicada, él o ella, ¿crees que eso puede afectar esa decisión de quiero empezar mi libertad financiera? Sí, sí, total, puede afectar y de hecho, aquí vamos un poquito más al corazón, Cami, porque yo pues digamos que tengo creencias muy fundamentadas en lo que es la palabra de Dios, y ese es como mi manual de instrucciones, entonces por lo cual me rijo. Y la palabra de Dios habla de que cuando nos casamos somos uno solo. Entonces, desde el principio, digamos que el tener cuentas separadas puede darse para, eh, no sé, malentendidos, para que, es que es tu plata, es mi plata, para problemas, para... Entonces, tiene que haber un solo sentir cuando estás conectado con otro ser y no es solamente conectarse de cuerpo, es conectarse de alma, de mente, un solo corazón, dice la palabra de Dios, dejará el hombre a su madre y se unirá con su esposa y serán un solo ser. Entonces ahí también aplica el tema financiero. Si tú y tu pareja no están compenetrados, va a ser muy difícil que puedan avanzar. Sin embargo, no es, digamos, una excusa para que tú no empieces ese proceso en tu intimidad con Dios y, y una vez tu pareja empiece a ver los cambios que estás reflejando, pues puede unirse a hacerlo contigo. Me parece excelente. Pensaba igual, pero quería conocer como otra perspectiva. Eh, tenemos paso uno, que es reconocer dónde estamos. Tenemos paso dos, que es cortar esos gusticos silenciosos que de verdad no son tan silenciosos. ¿Cuál es el tercer paso, Juli? El tercer paso práctico es crear un fondo de emergencia. Entonces, todos tenemos que contar con un ahorro y no necesariamente necesitamos esperar tener dinero libre para poder tener ese fondo, ¿sí? Entonces, digamos que ocurre un imprevisto, Cami, no sé, se me espichó la llanta del carro y tengo que comprar una llanta nueva. Eso no estaba en mi presupuesto. ¿De dónde va a salir el dinero para eso? Entonces siempre tengo que tener un fondo de emergencia. Lo que puedas. En este momento, si estás endeudado, cualquier cosa que vayas a poner a ese fondo de emergencia, cuenta $20, $100, 50, lo que sea que puedas apartar de tu salario para empezar a crear ese fondo y que ese fondo empiece a crecer, a crecer, a crecer. Lo ideal es que eventualmente tengas mínimo 3 meses de tu salario en un fondo de ahorro, ¿sí? Para cualquier imprevisto. Eso es lo mínimo, pero digamos que si en el momento no puedes llegar allá porque estás en deuda, pues vas a hacerlo de a poquito, ¿sí? Entonces, en ese presupuesto que vas a crear, vas a apartar un poco para ese fondo de ahorro. Ese es el tercer paso, mi Cami. Cuando hablamos de esto de tener un ahorro, somos claros en que la emergencia es algo netamente necesario. ¿Cómo explicar a la gente que la emergencia no va por algo emocional? No es que mi emergencia es que me siento súper cansado mentalmente y me quiero ir de viaje a la playa. ¿Cómo explicarle también eso a la gente? Ok. Muy buen punto también porque ahí viene nuestro punto número 4, paso número 4 de cómo agilizar ese proceso. Y es de que las deudas, Cami, tienen que atacarse de una manera estratégica. No puedes tomar decisiones por emociones, por lo cual es tan importante ese primer paso, trabajar primero en tu mentalidad, ¿sí? En renovar la mente a través de lo que verdaderamente me va a sacar de aquí y no lo que el mundo dice, ¿sí? Tocábamos en el otro episodio el tema de las apariencias, de lo que, ay, no, entonces yo me lo merezco, o es que fulanito se acaba de comprar el último ¿Cómo voy iPhone, a como, desentonar? exacto. Entonces, digamos que ahí estás tomando decisiones porque verdaderamente es una estrategia, necesito el teléfono para trabajar, mis clientes, no, o sea, o lo estás tomando porque
quieres aparentar, Me porque quiero ver quieres, bonita en las fotos. porque te quieres ver bonita en las fotos. Entonces, hay que ser muy conscientes de cada decisión que tomamos en base a nuestra vida financiera. Y por mínima que sea, Cami, esa decisión va a acelerar o a estancar el proceso. Entonces tenemos que ser muy sabios a la hora de tomar decisiones estratégicas que nos ayuden a avanzar en ese proceso rápidamente. ¿Cuál es el quinto punto, Juli? El quinto punto es de que mientras estás limpiando todo ese proceso, vas a empezar a invertir. No necesitas esperar a estar sin deudas para poder empezar a invertir, ya sea en un CD, una cuenta CD que te genere un interés anual, fondos de bajo riesgo, cualquier inversión que te permita utilizar ese dinero para generar algún retorno sobre él. Digamos que es un mito el tema de que no puedes invertir si no tienes, porque puedes también presupuestarlo allí. Y eso es lo que va a ayudar a acelerar, digamos, el proceso, porque cuando ya salgas de deudas, pues tienes un fondo que quizás al principio no tenías y pues esto va a ayudarte como a pasar al siguiente nivel. Vamos a hacer un recuento. Tenemos, primer paso, reconocer dónde estamos. Segundo, los gastos silenciosos, cortar esos gastos. Tercero es el fondo de emergencia. Cuarto es no tomar decisiones desde lo emocional. Y el quinto es empezar a invertir. Sí, con la excepción de que el primer paso era el que habíamos hablado. Hablado el episodio anterior. Entonces, el primer paso en realidad es crear El el presupuesto, presupuesto. como ligadito. Exacto. ¿Cuál de estos crees que es el más difícil? Eh, yo creo que el más difícil, Cami, es el cortar los gastos innecesarios, ¿sí? A las personas se les dificulta los ajustes que requieren que cambie tu estilo de vida o tu calidad de vida, ¿sí? Muchas personas están acostumbradas, digamos, a vivir cierto estilo de vida y no habían tenido la revelación quizás hasta este momento de que estaban en un ciclo de deuda voluntario, ¿sí? Entonces, Que digamos, nadie los obligó. exacto, entonces digamos que ese es el paso más difícil. Y lo digo desde la experiencia, Cami, porque a mí me costó muchos años el dejar de darme las vacaciones que quería darme, el dejar de salir a comer, para mí eso era, o sea, fundamental. Pero digamos que una vez cambias, digamos, lo que el espíritu, y ahí es donde digo que tiene que ir muy alineado tu pensamiento con el espíritu, porque digamos que para mí fue difícil, pero se hizo más fácil cuando yo comprendí y, y digamos, me mentalicé acerca de cuál era la meta y qué era lo que yo tenía que hacer, porque donde yo estaba, tenía claro que no era el lugar donde yo quería estar. Tú que llevas tanto tiempo en esto, Juli, ¿cuáles son las señales que a ti te dejan entender que la persona de verdad está comprometida en este camino, en este proceso? Cami, cuando yo veo que una persona está comprometida, está firme y está parada, está accionando, está accionando. Entonces está dejando hábitos que de pronto eran hábitos comunes que realizaban el día a día, como comprar café en Starbucks todas las mañanas, 6 dólares, 8 dólares, 10 dólares, si compras el sándwich también hasta 20, 25 dólares. Cambios que de pronto son mínimos, pero que representan un ahorro significativo en tu bolsillo mensual y anualmente, ¿sí? Cuando tú ves que la persona está interesada, te hace preguntas, te cuenta de los avances que ha hecho, tú sabes que hay alguien que está verdaderamente comprometido. Ya para finalizar, Juli, ¿cómo mantener, o sea, cómo una persona puede mantenerse motivada, constante en el proceso
si no ve resultados inmediatos. La gente está acostumbrada de que hoy empecé y mañana ya quiero ver resultados. ¿Cómo no perder esa motivación? Volvemos al inicio y es tu identidad. Entonces, cuando conoces tu identidad y para quién trabajas y que el dinero que estás manejando no es tuyo, no te pertenece, es de Dios. Dios es el dueño de toda la tierra y de todo lo que en ella habita, incluido el dinero que generamos y lo que ganamos. Entonces, digamos que ahí yo tomo mi rol de mayordomo y digo, no me corresponde porque quiero honrar a Dios con tomar decisiones sabias. Pero hasta que no hay una conexión con eso, desde dónde viene la deuda, que ya hemos hablado en episodios anteriores de que la deuda es una mordedura de serpiente, que es una opresión, que las tinieblas, el enemigo, el chanclas, como le dice William Arana, que me encanta, utiliza para que las personas vivan oprimidas. O sea, el enemigo vino a robar, matar y destruir. Y esa destrucción no siempre es espiritual a través de, no sé, brujos, no. Lo vivimos diariamente y la deuda es una opresión del enemigo que va en contra de la palabra de Dios que nos quiere dar libertad. Entonces, cada proceso, Cami, trae un, una poda y yo tengo que cortar lo malo para poder que florezca lo bueno. Y si no, simplemente voy a hacer un árbol que por fuera puede parecer muy lindo, muy frondoso, muy frutal, muy lindo, muy hermoso, pero por dentro estoy hecha trizas. Muchas gracias, Juli. Súper claro todo. Y bueno, contarle a la gente que venimos con más episodios porque eso está muy bueno. Claro que sí. Bueno, en los siguientes episodios vamos a estar hablándoles un poquito de cuando salgamos de ese pueblo que nos ha tenido atados, cómo podemos empezar a invertir y no se lo pueden perder. Gracias, Juli. Gracias, Cami.